Hola, bienvenidos y bienvenidas a Gastrocharlas, un podcast sobre los placeres del paladar de la red Pabellón Auricular. Nuestro lema es comer para olvidar y beber para recordar. Yo soy Alejandro Conti, @ContiExcenia en Twitter y os hablo desde la Sierra Norte de Madrid. Y yo soy Pedro Sánchez, @ElOjoQueves en Twitter y os hablo desde casi el mismo Bilbao. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre los lugares de la gastronomía que son los puntos de venta y los puntos de consumo. Se trata de la gastrocharla number 3. Como decíamos en el episodio anterior, el episodio 2, los lugares de la gastronomía, según una definición clásica, ¿y qué es la gastronomía? Es el estudio de la relación entre el ser humano con su alimentación y su medio ambiente y su entorno. Esta es la clave, el entorno. El lugar donde se producen todas estas circunstancias y que es a la vez muchos lugares. Y hoy queremos centrarnos en los lugares en donde la gastronomía se vende, los lugares en donde la gastronomía se consume, pero también los lugares en los que esto ocurre todo a la vez. Pues muy bien, nos ponemos a ello, Pedro. Me parece estupendo. Jano, venga, tira para adelante. Fíjate, el origen de las ciudades es el consumo realmente, el consumo en común, no la producción como parece que es, ¿no? Sí, perdóname, que te decía que el otro día leyendo sobre lo que me habías puesto en el guión, me tiré de libros por ahí que tenía de cuando hice la adaptación del grado y tal, y me encontré con un primer capítulo del libro Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, que puede parecer un tubo, pero lo recomiendo encarecidamente, de Richard Cantillon, que a pesar del nombre es un tío que nació en Irlanda y murió en Londres. Y en ese primer capítulo se ve perfectamente lo que es el paso de la sociedad de las villas, de los villorrios estos, en fin, que había por toda Europa yo creo que es el siglo XVIII, si no me equivoco, y cómo se da el paso a la ciudad, y cómo las ciudades son básicamente mercados en torno a los que se construye. Esto es una cosa que... Claro, fíjate, todo esto empezó empezó en la Edad Media realmente, ¿no? Donde el elemento del mercado que llegaba a las ciudades era lo que cimentaba la realidad social y económica, ¿eh? Empezó llegaban de los pueblos a montarse en un sitio y se empezó a expandir por la ciudad, que esto es un fenómeno muy interesante, ¿no? Se fueron expandiendo por las calles y por la ciudad. Empezaron a surgir las calles, por la calle de los carniceros, la calle de los curtidores, y entonces esto fue generando la ciudad realmente. O sea, yo creo que el origen de las ciudades es el mercado tradicional. Bueno, y medieval. de hecho, a las plazas de abasto se las llama plazas, que no es más que una manera de llamar a una parte de las ciudades, ¿no? En donde nos reunimos, quiero decir, que además suelen ser normalmente centros un poco neurálgicos de las ciudades. Bueno, luego te preguntaré, porque me gustaría saber en qué momento se tuerce todo esto, ¿no? Y los mercados pasan a ser unas cosas que ocurren en los ordenadores y en lugares en donde se comercia con empresas y, en fin, ya me entiendes por dónde voy. Sí, pero es que es muy interesante la evolución de los mercados, porque es la evolución de las personas y la evolución de las ciudades, ¿eh? Y hubo muchos momentos que son un poco hitos, ¿no? Fíjate, el tema de las alhóndigas que eran como grandes espacios y grandes almacenes de grano. O sea, eran unos sitios importantísimos que configuraban la ciudad. La gente se hacía el pan en casa y entonces compraban cereales y los cereales se tenían que almacenar. Todo eso se fue transformando, la gente empezó a comprar el pan, con lo cual ya desaparecieron las alhóndigas, que eran unos espacios gigantescos que dieron paso a unos espacios vacíos. Entonces la ciudad fue un poco a la deriva con todo el tema del mercado, hasta que en el siglo XIX, por primera vez, los gobernantes decidieron ordenar y crear el mercado, crear los mercados municipales, que son muchos de los que conocemos ahora, ¿no? El mercado de la Ribera, por ejemplo, ¿no? Como la ciudad dice, hay que ordenar esto, hay que dejar de que el mercado se extienda por la ciudad caóticamente y hay que hacer un recinto específico y un proyecto específico para el mercado. Y esto fue un cambio radical. Estamos hablando un poco del siglo XIX. Yo creo que es un poco posterior a lo que has hablado tú de Richard Cantillon, aunque seguramente tenga mucho que ver con este momento, ¿no? Sí, es un poco... Estaba pensando ahora que todo esto me sugería de alguna manera también
la llegada del campo a la ciudad, ¿no? El otro día te decía a ti aquella señora que no sabía dónde venían las codornices, pero en el fondo yo creo que las plazas y estos mercados municipales terminan por traer a la ciudad lo que no se produce en la ciudad, se produce en un lugar distinto, o me equivoco. Claro, es que en las ciudades es un poco lo que decíamos al principio. En las ciudades, aunque lo parezca, no se producen cosas, se consumen. O sea, la ciudad es un centro donde consumimos juntos, se produce fuera. Se produce fuera. Entonces, el funcionamiento de los mercados de abastos de ahora, yo creo que es prácticamente igual que en el siglo XIX. Vienen los productos de fuera, antes llegarían de las aldeas más o menos cercanas a la ciudad y ahora vienen de los grandes mercados de distribución, que este sería otro tema a tratar, Mercabilbao, Mercamadrid, donde vienen de prácticamente todo, bueno, prácticamente no, vienen de todo el mundo. Hay los alimentos y los productos y de ahí se distribuyen a los mercados. Hay toda como una serie de sucesión de mercados, ¿no? Y ya se pierde un poco la relación esta que hemos hablado también directa del productor con el consumidor que se está intentando recuperar ahora. Pero estos mercados, estos grandes centros de consumo de alimentación siguen existiendo, aunque ahora podemos ir viendo cómo se han ido también transformando y evolucionando a la red, a Internet, que tiene mucho que ver. Es otra especie de red, ¿no? Parecida a la de tradicional, pero virtual. Tú sabes que la plaza del Mercado de Bilbao, que visitamos en el primer episodio, la de la Ribera, entiendo que los grandes mercados de Barcelona, de Madrid, de las grandes ciudades, tiene una página web y además intentan desde ahí generar algo de e-comercio, ¿no? De comercio electrónico. Pero yo no sé eso, si realmente... Me da la sensación de que es el nuevo lugar que, siguiendo un poco, en fin, el recorrido de estos 3 episodios y siguiendo un poco esa aportación que tú decías, que me parece muy interesante, de los no lugares, Internet creo yo que hoy es el no lugar por excelencia, ¿no? Es el sitio en donde todo pasa y en donde no estamos nunca, pero estamos siempre. Estamos todos, ¿verdad? Pero no estamos, ¿no? Bueno, la mata. Claro, el otro día, fíjate, una anécdota. El otro día estoy en el trabajo y mi compañero de mesa al lado me mira y me dice: oye, Pedro, que mira, para el viernes necesito unas pastillas de freno para la bici. Hijo, no hay manera. O sea, ¿no tendrás Amazon Premium? Digo, sí. Pues vamos a ver si encontramos algunas pastillas que me vayan bien y que estén vinculadas al programa de Amazon Premium, que bueno, yo creo que los oyentes más o menos saben, ¿no? Es el programa por el que pagas 15, 20 euros al año y Amazon te sirve gratuitamente lo que compres siempre que esté dentro del programa. Y además a lo largo del 2015 el programa ha pasado a estar en que te lo entregan en 24 horas. Bueno, pues en menos de un minuto en la aplicación del iPhone de Amazon encargamos sus pastillas de freno. Y al día siguiente, en menos de 24 horas, se las llevaron a su puesto de trabajo. Yo las pagué con mi Visa, él me dio el dinero y punto. Es decir, fíjate que no lugar, porque no estuvimos ni un minuto, pero hicimos toda una compra. Hombre, yo creo que hemos pasado por el momento del no lugar que nos preocupaba mucho porque nos había roto también la relación con el que nos hacía las cosas. Y de repente es muy interesante ver ahora cómo Internet nos sirve para todo lo contrario, para ir un poco al origen, cómo nos sirve para conectar con los productores. Porque la conexión con los productores ahora es a través de Internet, que puede parecer una paradoja. Es interesante porque es donde te puedes encontrar con un montón de productores que pueden estar en la otra parte de España produciendo naranja ecológica, por ejemplo, y en donde si no existiera Internet difícilmente tú desde Bilbao, desde Madrid, desde una ciudad de estas podrías hacer ese tipo de pedidos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay que echarle un ojo y no hay que perder de vista qué va a pasar con todas estas cosas, porque entiendo que parece que los frescos y este tipo de cosas no van a terminar de salir de los mercados o de los supermercados, que sería una variable moderna, vamos a decir, o empresarialmente distinta, pero terminaremos viendo efectivamente cómo una buena parte de nuestra compra se hace por Internet.
por más que nos estamos resistiendo, ¿eh? Porque el Carrefour, Eroski, Mercadona, todo el mundo te ofrece que hagas la compra online. Yo creo que es Carrefour, que ya ha puesto que no te bajes ni del coche. Creo que es Carrefour. Vas a la tienda, o sea, sí vas al lugar tienda, no esperas a que te lo lleven a casa, pero cuando llegas te lo tienen preparadito, solo para meterlo en tu coche. Entonces, bueno, es interesante, es interesante. No, que ahí, claro, yo creo que ahí el matiz que separa unas cosas de otras es la relación que tienes tú con el producto. Yo creo que hay cosas que compras que realmente no tienes ningún interés o no tiene ningún valor el que tengas el contacto con el que las produce y se descontextualiza, que ha sido todo el siglo XX realmente, ha sido las grandes cadenas de alimentación, ¿no? Y luego los productos que realmente tienen un valor que yo creo que les das, que gastronómicamente tienen un valor un poco distinto. No sé cómo ves tú esto, claro, porque tú puedes comprar unas pastillas de freno a lo mejor, pero no sé si tú comprarías un producto que tú le des un valor gastronómico de esa misma manera o no sé. Yo creo que... A mí me está pasando, el otro día lo comentaba también con otro compañero de trabajo, que toda la ropa se la compra en una tienda en Gran Bretaña, pero por internet. Y yo le decía, para mí es imposible. O sea, yo justamente salí de rebajas a comprarme un par de pantalones y fui al típico comercio, a un Springfield, para entendernos, ¿no? A comprar unos pantalones chinos de estos baratitos. Y cuando estaba allí me di cuenta que, aunque aparentemente estaban hechos todos por la marca, diseñados de una manera parecida, había una pequeña variación y unos me sentaban, o por lo menos yo me sentía fatal con ellos, me apretaban, me quedaban mal, y sin embargo había otros en un color distinto que me quedaban como un guante. Yo eso no lo podría comprar por internet. Bien, es verdad que te dan muchas oportunidades de devolver el producto. Es un debate interesante, pero bueno, nos saca un poco también en parte de la gastronomía. Oye, una cosa. Claro, estamos hablando de ese momento compra, ¿no? De los lugares donde compramos. Pero yo me doy cuenta que cada vez más consumimos fuera de casa, que ya no es que tú te llevas a casa un producto, lo cocinas, eso sigue existiendo, en la mayor parte de las familias ocurre, pero consumimos cada vez más fuera, ¿no? En los restaurantes, en los gastrobares, en los sitios de pinchos. Yo no sé si esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene de antiguo. Yo creo que comer fuera es una cosa inherente casi al ser humano, ¿no? Fíjate que los romanos ya les gustaba mucho comer y beber fuera de casa. Eran sitios muy sencillitos, comían pan, queso, vino, pero salían a comer, era un poco la fiesta, ¿no? Toda la Edad Media con las tabernas, esa imagen la tenemos yo creo que todos en la cabeza, la idea de la taberna, ¿no? Ese sitio un poco canalla, ¿no? Que iba unido también a las posadas y no sé, yo creo que hay toda una evolución del hombre que se junta para comer y beber que también merecería un capítulo, ¿no? De cómo nos juntamos realmente para el hecho gastronómico, que es muy de compartir y de estar varias personas juntas, ¿no? Entonces yo creo que la evolución de salir a comer fuera de casa, yo qué sé, ha sido de toda la historia de la humanidad, hasta que los parisinos, yo creo que tenían que ser los parisinos, un poco definieron lo que era el restaurante moderno, el que entendemos, que prácticamente es igual que el que tenemos ahora, que ya era un sitio donde ibas a sentarte, era más exclusivo, más silencioso, pero siempre ha sido yo creo que lo mismo. En el concepto de salir a comer ha sido un poco hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor ahora, o sea, las derivas modernas se han convertido ya un poco en un espectáculo, que sería otra vertiente que se podía hablar, la gastronomía como espectáculo que es ahora. Pero yo creo que, vamos, estarás conmigo, ¿no? Que el salir a comer, juntarse con los amigos y esto es algo que llevamos yo creo que muy dentro, ¿eh? Bueno, tú hablas desde Madrid, yo hablo desde Bilbao y sabes que son dos ciudades que esto pues es consustancial. Yo creo que en general en toda España ocurre. Aquí estamos en el lado atlántico de la península, pero en el fondo somos mediterráneos y esto se nota. A mí me llamaba mucho la atención, me parece un detalle curioso, y no lo sabía hasta que me lo dijiste preparando el episodio, el origen de la palabra restaurante. Fíjate, hay un texto aquí que estuvo escrito en el primer restaurante parisino que decía: venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados